Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Moyati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Es un asunto constante de conversación de quienes observan la política. Se trata de los cambios de Gabriel Boric, cambios violentos, extremos, para algunos impúdicos. Es un hecho objetivo que el presidente cambia una y otra vez, tanto que cuesta seguirlo, que constituye una dificultad saber realmente quién es. Algunos que lo conocieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sostienen que ya en ese tiempo, además de ser un experto activista, tenía la habilidad para decir lo que la audiencia del momento quería escuchar, de ser un pragmático eximio, de decir lo que en ese momento, justo en ese momento, convenía. Naturalmente que hay que desconfiar de los que se mantienen pétreos durante toda su vida, de aquellos que dicen no me arrepiento de nada de lo que he dicho o hecho, porque en el curso de la propia existencia, a consecuencia de aprendizajes y experiencias, vamos revisando nuestros pareceres, logrando aproximaciones distintas, incorporando experiencias. Son cambios razonados, cambios que tienen entonces razones y por lo tanto pueden ser explicados. Es esto último lo que se critica al presidente, que no se sabe por qué cambia. Y se le critica también a buena parte de la cúpula gobernante, que es como si no hubiera pasado, como que si no hubiera historia, incluso que no hubiera pasado reciente, como si nada de lo que se dijo e hizo existiera. Se adopta una posición apostando a que todos padezcamos de la desmemoria, porque no hay explicaciones, sino solo afirmaciones tan categóricas como las anteriores, y se pretende que todo lo anterior lo dejemos en el olvido. Hace pocos días, la vocera Camila Vallejo dijo que ellos, o sea, el gobierno, siempre se habían preocupado de la seguridad pública desde el primer instante. Y se dice así, con la boca roja y los lentes elegantes, con total descaro, sin el menor atisbo de duda. Todo esto es muy notable. No quiero aburrirlo y repetir lo que tanto se ha dicho. Es solo esta una muestra pequeña para dar razón de mis dichos. Dijo en forma grandilocuente alguna vez, como una especie de guerrero, como un Napoleón de la política, que con él Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, ¿se acuerdan? Que terminaría con las AFP y las ISAPRES, que aumentaría al doble el presupuesto de cultura. Y ahora mucha gente de la cultura lloriquea, pero despacito. Dijo que no aplicaría la ley de seguridad del Estado, que había que agregar valor a la producción de bienes para no tener una industria solo extractiva, que iba a eliminar los delegados presidenciales, que iba a crear un banco del desarrollo. Sí, es el mismo que hablaba del territorio liberado de Temucuicui. ¿Liberado de qué? Del Estado que ahora él encabeza. El que decía que en Chile había muchos chilenos,
O sea que había que traer extranjeros para que fuera una especie de patria latinoamericana hacia Concho. El que quería el Estado plurinacional, el que quería reformar completamente Carabineros. El que hacía suya la frase no son 30 pesos, sino 30 años, acusando que lo peor había sido la concertación para después alabar a Elwin y compañía. El que acusaba a Sebastián Piñera de violador de los derechos humanos y que lo apuntó con el dedo para decirle que lo perseguiría en tribunales internacionales en todo el mundo, para después alabarlo hasta casi caer en una exageración casi obscena. Podría seguir ad nauseam, pero yo no los quiero aburrir. Si usted quiere amargarse o deleitarse por una comedia, lea el programa de gobierno. Está disponible. Léalo. Posiblemente una de las peores cosas, me imagino que inimaginable para el Frente Amplio y el Partido Comunista, inimaginable para Gonzalo Vinter, Lautaro Carmona, Diego Vela, Diego Ibáñez, Camila Vallejo, Antonio Orellana, o sea, para la cúpula, inimaginable habría sido, pero es lo que ocurrió, haber negociado en secreto con Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet, para entregarle derechos por el litio por otros 30 años a partir de 2030. Y todos estos personajes que nombré, y muchos más, ya no permanecen callados, agachando la cabeza, porque desde jóvenes, ya no lo son jóvenes, aprendieron que el poder es tan exquisito que bien vale la pena el litio para Julio Ponce. Sí, son los mismos que se decían antineoliberales. No quiero seguir, lo repito, lea el programa. Naturalmente que todo esto tiene una connotación importante. Se prometió, se fijaron posiciones políticas solo para conquistar el poder. Si es así, hay mucha deshonestidad. ¿Fue solo la inconsistencia ideológica, la falta de lectura, la escasez de conocimientos, la ausencia de convicciones? ¿O ha sido solo frivolidad? ¿Y si Gabriel Boric hubiera ganado el plebiscito de la Constitución de Elisa Loncón, de Fernando Atria, de Jaime Baza, esa Constitución, qué es lo que estaría sosteniendo Boric ahora, afirmando? ¿Qué es lo que estaría impulsando? ¿Cómo habría implementado ese proyecto constitucional? ¿Cuál sería su discurso? ¿Este o el otro? Hay quienes dicen que el mejor parecido es con la ameba, aquella especie unicelular que adquiere la forma del recipiente que la contiene. Es una alegoría, obviamente. Para otros, el presidente es simplemente un camaleón, ese que adopta el color para mimetizarse en la foresta, para pasar desapercibido, el que se camufla o no lo ven, o sí lo ven pero forma parte del paisaje, pasa desapercibido. Y así, en la medida que la naturaleza cambia, de acuerdo a cada estación del año, él también altera su fisonomía, de acuerdo a cada estación del año. Otros dirán que cuando sea oposición, volverá a las andanzas pasadas y el tono será el de antaño, que su plan sigue siendo el mismo, salvo que es más pausado, que es más de ejecución lenta, ojalá imperceptible, hasta que para sus adversarios todo sea demasiado tarde. Y hay quienes sostienen que efectivamente el presidente ha cambiado, que Gabriel Boric terminará siendo un socialdemócrata. No le puedo decir que un aburguesado socialdemócrata, porque este es el típico lenguaje del Partido Comunista, porque burgués siempre lo fue. O sea, que en el futuro pertenecerá a una especie similar a la que integró Alan García en su versión segunda, haciendo honor al mutatis mutandi. Lo que está claro es que por las razones que sea, el presidente Boric es uno de los mandatarios chilenos que más ha cambiado en su mandato. Y yo creo que en esto parece que estamos todos, usted, yo, todos, contestes. Lucy Oporto, a quien conozco, es una filósofa que vive en Valparaíso. Lucy Oporto es una estudiosa, esas personas de estudio permanente, de reflexión permanente. No es una persona que se autopromueva, que esté cerca del poder, que sea amante de los salones. No es de aquellas que guste de la adulación fácil, no es de reconocimientos.
tiene un pensamiento original, o sea, un pensamiento propio. Actualmente está cerca de entregar su tesis de doctorado sobre Orígenes de Alejandría. Ha publicado muchísimos libros: Una arqueología del alma, Ciencia, Metafísica y Religión en Carl Gustav Jung, El diablo en la música, La muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, con una segunda edición que ha sido corregida y aumentada. Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo. Tiene otros escritos, pero aquí hay algunos. Lucio Porto es de izquierda y siendo de izquierda cometió un gran pecado. No estuvo con el estallido social y su violencia. Mientras la izquierda chilena, pasando por el Partido Socialista, el PPD, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes y todos los demás junto al Partido Comunista, no solo callaban, sino que muchos alentaban la revolución. El Partido Comunista lo llama hasta hoy la revuelta, la violencia. Maniobraban para provocar la destitución de Sebastián Piñera. En medio de todo esto, en esta especie de borrachera, surgió la voz de Lucy Oporto. Solo un mes después del inicio de la revuelta, Lucy escribió un ensayo que se llamó Lumpenconsumismo, saqueadores y escorias varias, tener, poseer, destruir. Sí, fue Lucy Oporto la que acuñó este concepto de lumpenconsumismo, y yo le recomiendo leer este ensayo. Pero, ¿qué ha provocado todo este escrito y esta posición de Lucy Oporto, que, repito, es de izquierda? Lo que ha ocurrido es que parte de cierta izquierda, y me parece que una izquierda mayoritaria, la ha condenado al aislamiento. En vez de reconocer claridad, su claridad en momentos aciagos, de reconocer que tenía razón, Lucy ha provocado la rabia de muchos sectores de izquierda, una animadversión torva, aviesa, en chileno, una bronca bien profunda en varios de ellos. Y aunque muchos creen o dicen estar arrepentidos de sus complicidades durante el estallido por acción u omisión, la verdad es que la miran con mucha distancia. En una entrevista en el diario La Tercera, Lucy Oporto criticó los cambios evidentes a los que hacíamos referencia antes de Gabriel Boric. Dijo que no cree que haya superado el octubrismo. Es cosa de ver cómo les habla a los suyos, dice. Cuando se dirige al Frente Amplio, cambia de actitud. Personalmente no le creo nada. Algunos piensan que Boric ha madurado, pero eso es concederle demasiado. Hace tiempo que veo a padres y madres defendiendo a Boric. Dicen que está aprendiendo, que tiene que madurar, que todavía es muy joven. Pero ya es un adulto responsable y sería bueno exigirle, en cuanto tal, que tenga por lo menos una posición clara. Y agrega Lucy Oporto, pienso que no tiene identidad y como no tiene identidad no tiene ninguna capacidad de transformación. Y cuando se le pregunta por la abjuración de la figura del perro Matapaco por parte del presidente, para después descubrirse que tenía un sticker, una imagen con su figura en su computador personal, Oporto dice, tenía un sticker del tarot de la revolución. Bueno, esta permanente veleidad y travestismo de Boric es parte de un plan y es una forma de manipulación. Y habla de veleidad y travestismo. Naturalmente que varios en la izquierda la criticaron. Uno de ellos dijo usando X, sinceramente no entiendo este afán de la prensa en consagrar a Lucy Oporto, que nadie conoce ni la lee en la academia, como una intelectual interesante, una extravagancia. Y hay méritos para existir en el mundo intelectual. Lucy Oporto no los tiene. En la academia se sabe y se mide quién es quién. La prensa consagra irreflexivamente a partir de sus intereses. Lamento la franqueza, dice este intelectual de izquierda. Como usted escucha, no establece, no esgrime ningún argumento. Critica a la persona. Como se dice ahora, la ningunea. Como que la academia no la lee. Al diablo con el respeto, al diablo con la inclusión, con el reconocimiento del género. Naturalmente que ningún argumento de fondo, como les decía. Hay que tener
mucho, pero mucho cuidado entre los que se autodenominan intelectuales. Son peligrosos porque caen en eso de la exclusión. Son ellos y nadie más. O ellos y también sus amigos. Eso de proclamar el cartesianismo a la francesa es una complicada cosa cuando es con abundante hálito criollo y sin tener conciencia de eso. Más de alguno salió furioso con lo dicho por Oporto, como les contábamos. Ella contestó, y leo textual porque estimo que es bueno que comparen esa declaración en X de un intelectual de la izquierda, entre comillas, y la que dio a conocer Lucy Oporto en su respuesta. Esta es la respuesta de Lucy Oporto. Dice, la entrevista que ofrecía La Tercera domingo, publicada el 19 de mayo de 2024, tuvo lugar el jueves 16. No he usado la expresión travesti político. Esa es la expresión que usó el señor Kast, con quien no tengo ningún vínculo, que usó en su reciente intervención, y él tendrá que hacerse cargo de sus propias palabras. Y dice, yo me haré cargo de las mías, ya que solo me represento a mí misma, hablo por mí y respondo por mí. Mi expresión fue veleidad y travestismo de Boric. Usé ambos términos juntos, ya que para mí están relacionados. Siguiendo el diccionario de la Real Academia Española, uso el término veleidad en el sentido de inconstancia, ligereza. El término travestismo tiene dos acepciones: práctica que consiste en el uso de prendas de vestir del sexo contrario, y la segunda acepción, práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien o algo. Uso el término travestismo solo en este último sentido, relativo a la ocultación de la verdadera apariencia de alguien, con respecto a Boris. Pero sobre todo, hace un tiempo comencé a considerar el uso del término travestismo a través de una expresión de Sergio Salinas Rocco, en su crítica a la cinta chilena Y las vacas vuelan, de Fernando Lavanderos. La expresión era travestismo de las identidades, que Salinas usa refiriéndose a las apariencias y no a los travestis. Tanto esa cinta como Salinas parecen haberse adelantado a los actuales tiempos de Chile. Y agrega Lucy Oporto, Salinas concluye su análisis con las siguientes expresiones: cine, humanismo, realidad. Y dice así, comillas, está citando a Salinas, pero sobre todo la idea de contrastar verdad y mentira, apariencia y realidad, estaba en potencia en un final que, de desarrollarse de otro modo, hubiese llegado a una reflexión más penetrante. Pensamos en el personaje paseando disfrazado, con una enorme máscara, por una calle concurrida, contemplado con asombro por los transeúntes y sobre todo por otro personaje disfrazado, tal vez un niño que lo queda mirando. Allí había una clave que ha quedado solo como apunte para haber profundizado en la idea de una sociedad convertida en un juego de máscaras y apariencias, en el espectáculo a la vez cómico y aterrador del ocultamiento y travestismo de las identidades. Hasta aquí la respuesta de Lucy Oporto. Y yo le sugiero a usted que elija entre esa declaración en X o esta respuesta, y la mida en profundidad y seriedad. Y para peor, el propio presidente Gabriel Boric, cuando habitaba, voy a usar sus mismas palabras, ¿no? Cuando habitaba como diputado, dijo en la cuenta de Twitter de entonces, X de ahora, qué vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sokimich. Travestismo político que da asco. Lo dice Boric, travestismo político que da asco. Lo peor es que en un acto de travestismo, el señor que le produjo asco, o sea, Francisco Vidal, ahora lo nombró hace algunos meses presidente del directorio, ni más ni menos que de Televisión Nacional. Esa sí que es voltereta. Y al que daba la plata a los políticos y que le producía asco, Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, como les decía, le dio otros 30 años para que siga haciéndose multimillonario explotando el litio, cuando su concesión se vencía ahora en 2030. Insisto, gracias a Boric estará hasta 2060. Serán sus descendientes, las de Julio Ponce, las que profitarán y ya están empezando a entrar en los directorios. Después de todo esto, ¿tiene razón o no Lucy Oporto?
Y los que critican aparecen ahora como personajes pequeños ante la evidencia y sus palabras alcanzan casi el nivel de matón ante quien solo se dedica a estudiar y a decir lo que piensa, Lucio Porto. Naturalmente que esto no oculta el retroceso que ha sufrido la izquierda chilena, más bien es un signo del retroceso de la izquierda chilena. Esa que convenció a muchos de que era socialdemócrata para después renunciar a eso. Y esa renuncia significó llamarse izquierdas secas, no centroizquierda. Y naturalmente apoyar el proyecto constitucional fracasado, ser vagón de cola, una especie de mascotas sumidas con una cola batiente, sumidas al Frente Amplio y al Partido Comunista, haciéndose una harakiri a la chilena, desconociendo los años que fueron gobiernos después de Pinochet, ahora proclamando que eso fue una especie de error ante un confesionario multitudinario, o sea, el de todo Chile, naturalmente que hace que la izquierda chilena haya retrocedido. Es obvio que lo que ha estado en cuestión con su apoyo al proyecto constitucional rechazado ha estado en cuestión su vocación democrática, una de sus grandes falencias del pasado y que parecían que habían sido superadas. Hay otros prohombres del Partido Socialista que se conduelen porque la oposición no llega a acuerdo con el gobierno. Pero cuando ellos fueron oposición tampoco llegaron a un acuerdo con el gobierno. Y la derrota de la Constitución, el primer proyecto, fue en verdad la derrota del programa de gobierno. Mal se puede llegar a un acuerdo cuando hay posiciones tan distantes. Todo esto aflora a propósito también de la próxima cuenta pública. Es la última, dicho sea de paso, en la que el presidente Boric podrá proponer algo. La próxima será la del cierre, la del epílogo, será la de la recapitulación. Es difícil la situación del gobierno porque ha tenido que tomar la agenda de la oposición y hacer la suya. Eso en política ocurre y cuando se hace bien es un éxito. Pero aquí estamos a media, con un oficialismo con profundas diferencias. Entonces el presidente tendrá que hacer suyo, y ha hecho suyo, el Ministerio de Seguridad Pública, que es un proyecto de Sebastián Piñera, y la Ley de Infraestructura Crítica, lo mismo, y la Ley de Inteligencia, igual, y una ley más estricta en inmigración, la que no querían. Y ahora se habla de cárceles mucho más duras, también más estrictas, tipo italiana, para los jefes de las organizaciones delictivas, esas donde solo castigo y nada de reinserción. Una idea que viene proponiendo hace tiempo, ¿sabe quién? José Antonio Kast. Y la están haciendo suyas en el gobierno. Y se dirá que es un éxito la ley de la jornada laboral de 40 horas, cuando Piñera había propuesto 41. Entonces se reflota el crédito con aval del Estado, un sistema creado por Ricardo Lagos y Sergio Vittar. Está en el programa de gobierno, así que algo hay que hacer. La condonación en verdad es imposible. No hay plata para financiar esos 11.900 millones de dólares que costaría. Entonces, en los últimos días hubo una especie de acto de reculada y se empezó a hablar de reprogramar, que el beneficio no sería universal sino focalizado, al estilo neoliberal. Óscar Landerreche, socialista, dijo que no solo es impagable, sino que es injusto para los que la habían ya pagado. ¿Usted cree que hay que pagarle el CAE a los que estudian en pésimas universidades y que están ahí porque no lograron puntaje suficiente en la PSU? ¿Usted cree que hay que pagarle a los que por ser pésimos alumnos se demoraron un montón de años en sacar la carrera? ¿Usted cree que hay que pagarle a los señores como Boric, que nunca se recibieron porque reprobaron el examen final? Bajo Sebastián Piñera se modificó el crédito con aval del Estado. El interés bajó a solo un 2% de interés. Se paga hasta el 10% del sueldo. Si usted no tiene trabajo, no paga nada. Si no se reciben ingresos, no se paga nada. Y si al año 15 no se ha alcanzado a pagar la deuda, se condona la deuda. Este es el sistema que existe actualmente. El anuncio de Gabriel Boric de la condonación del CAE hizo que mucha gente dejara de pagar. Si en 2021 había morosos cercanos al 48,4%, en 2022 saltó al 54,4% y en 2023 al 60,1%.
Las personas que hoy están pagando el CAE son 413.000, entre aquellas personas que se recibieron, que tienen un título universitario, y aquellas que desertaron. El 48,2% de las personas que están pagando el CAE pagan menos de 37.390 pesos al mes. El promedio en realidad es de 20.191 pesos. Ese es el promedio. Hay 122.000 personas, profesionales y desertores, que pagan en promedio 53.842 pesos. Para el 77,7%, la cuota mensual es de 32.930 pesos. Es verdad que hay algunos casos en que se paga poco más de 100.000 pesos, pero no estamos hablando al parecer de cifras impagables para una mayoría que es profesional, salvo los desertores. Muchos estudiaron en universidades privadas y ahí están en muchos casos por la incapacidad, insisto, de entrar a las universidades públicas. Hay padres de familias de muchos recursos que han dicho a sus hijos que pidan el CAE porque creen que, basados en la promesa de Boric, nunca van a pagar, con una mala fe impresionante de estos padres de familias pudientes, una mala fe que se transmitirá de generación en generación. Sé que estas cifras no dirán nada a muchos, pero una profesión ofrece la posibilidad de más ingresos y habría que pensar por qué los impuestos de familias de todo tipo, incluso familias muy pobres, aquellas familias que pagan impuestos, pagan el IVA al comprar un pan, deberían ir a personas que sí pueden pagar. Pero claro, es una promesa que sirvió para ganar la elección, por lo que todo lo que he dicho para un montón de gente que gobierna carece de sentido. La política no solo da poder, da influencia, sino que para muchos es un enorme negocio. Naturalmente que, por ejemplo, habría que acotar la jubilación de los expresidentes solo a la dieta parlamentaria y nada más. Pero usted sabe que los expresidentes rinden sus gastos mes a mes y reciben la dieta parlamentaria más los gastos alrededor de 17 millones de pesos mensuales. A veces incluso reciben más que eso. Si de desigualdad se trata, esta es una de ellas. Y ese ingreso debe ser incompatible, debiera ser incompatible con cualquier otro ingreso, porque justamente la idea es que los expresidentes no sean empleados de nadie. Sé que para el Frente Amplio estos son temas tabú, porque aquí se termina el discurso de los privilegios, pero alguien tendrá que transformarlo en tema de la próxima campaña. A lo mejor lo podría anunciar Gabriel Boric en la próxima cuenta pública y sería aplaudido por todos. La seguridad será obviamente uno de los temas. Se han dictado una enorme cantidad de leyes y se siguen dictando, se van a dictar leyes en el futuro próximo, otras más. El asunto es si estas leyes van a servir. Los robos violentos aumentaron en un 29% en los últimos 2 años, un aumento que principalmente ocurre en la región metropolitana. Yo diría que es una explosión. En 2 años, 29% es una explosión. Este es un fracaso enorme en prevención. En porcentaje, reitero, es una enormidad. Manuel Monsalve, que renunciaría para preparar una candidatura política, es uno de los responsables políticos de todo esto. Estamos ya prácticamente en el nivel que teníamos en la prepandemia. O sea, todas las políticas que se han implementado en el último tiempo han fracasado. En la región metropolitana, además, siguen aumentando los robos violentos de vehículos. No me refiero a los autos que se roban estando estacionados, sino a esos en que hay armas, amenazas, golpes y hasta disparos. O sea, robos violentos de vehículos. Me refiero a las encerronas. Solo este año, en la región metropolitana, han ocurrido 3.175 casos, lo que da un promedio de cerca de 25 encerronas diarias todos los días en la región metropolitana. Usted comprenderá, todos lo entendemos, es que no hay ni carabineros ni fiscales suficientes para perseguir esta enorme cantidad de delitos y delincuentes. Saque la cuenta mensual y se dará cuenta que es un delito que ha desbordado a las autoridades. La Fiscalía Nacional reveló un aumento de víctimas de homicidios consumados y frustrados
el primer trimestre de este 2024 de un 20% y aseguró que la cifra es casi el doble si se compara con el mismo periodo de 2019. Cerca de 1.200 víctimas de homicidios consumados y frustrados fueron registrados este trimestre, según el último informe dado a conocer por la Fiscalía Nacional, y que abarca desde enero a marzo de este año. La cifra para el mismo periodo duplicó la que tenía en el reporte de los primeros 3 meses de 2019. Y a su vez, como les decía, aumentó en un 22%, no 20, sino 22% con respecto al primer trimestre del año pasado. Esta es una demostración del fracaso de las actuales políticas. La tendencia al alza contradice, ¿sabe qué? El quiebre que el gobierno defendió en abril, cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, atribuyó la reducción a las acciones de las policías y del Ministerio Público para sancionar a los culpables y prevenir más homicidios. No ha habido un quiebre, ministra, sino que ha habido un aumento. Estamos muy lejos del mundo desarrollado. En América Latina hay países como Ecuador con más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y muchísimos países, Colombia por ejemplo, tienen 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en Chile, que ha aumentado muchísimo, está en 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero comparémonos con Europa. El promedio de la Unión Europea, ¿sabe cuánto es? 0,83. Se lo reitero, nosotros estamos en 6,3. El promedio de la Unión Europea, 0,83. El peor país de Europa es Letonia, con 5,18. Está bajo Chile. Y le siguen inmediatamente. El segundo es Lituania, 2,5. Y Finlandia, 1,7. Italia, por ejemplo, tiene 0,51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le doy estas cifras porque son cifras elocuentes de lo lejos que estamos. Cada día estábamos más distanciados de esos países. Naturalmente que en el gobierno muchos siguen sosteniendo que la inseguridad es solo una sensación, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero hay que ver las cifras. Y como ocurre cuando hay descontrol, ya hay corrupción en las instituciones. Es obvio que la hay en los puertos, donde está pasando un montón de drogas sin que nadie descubra nada. Pero vea lo que ocurre en el Ministerio Público. El fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, está indagado por fiscal antidrogas, está indagado por favorecer a narcotraficantes, o sea, a los que debía perseguir. En Puerto Natales se investiga al fiscal antidrogas, Cristian Muñoz, por favorecer a un narco mediante cohecho y entrega de información reservada. Los fiscales Rodrigo Durán, jefe, y María Gemita Rojas, su segunda, de Los Ángeles, son investigados por entregar información a abogadas de los narcos. Y una de las abogadas sería la pareja del fiscal jefe de Durán, y su socia, y compinche, sería la pareja del principal defensor público. O sea, la corrupción narco ya comienza a entrar a la fiscalía. Carabineros detuvo a 12 carabineros. Sí, Carabineros detuvo a 12 carabineros. Hay otro prófugo que cobraban por dar protección en el barrio Meix de Santiago. La técnica era la siguiente: desprotegían el barrio, no iban. Entonces los delincuentes empezaban a actuar a sus anchas, a robar y a robar. Dejaban que los delincuentes operaran y luego se acercaban a ofrecer protección, pero mediante pago, no como servidores públicos. Operaban como una banda que llegaba con uniformes, con botas, con cascos y con pasamontañas para que no los descubrieran. Así llegaban estos carabineros. Ningún comerciante chileno se atrevió a denunciar a los policías delincuentes. Fue un comerciante chino el que lo hizo. Recaudaban a veces hasta 4 millones de pesos semanales recaudaban por protección. 16 millones mensuales para 13 policías miserablemente corruptos. La denuncia por parte de un comerciante chino se hizo hace un año. ¿Cómo es posible que Carabineros demorara un año casi en investigar a estos 13? ¿Cómo es posible que permitiera a estos policías seguir extorsionando, intimidando, cobrando durante casi 12 meses? Las investigaciones internas duran mucho menos. Se están investigando a sí mismos.
¿Y qué ocurrió? Porque en Carabineros y en el gobierno hubo mucha autofelicitación, pero sería bueno que empezaran a explicar por qué demoraron tanto en detener a estos policías corruptos. Para cerrar, la economía chilena creció 2,3% en el primer trimestre, pero la inversión anotó su mayor baja en 3 años. Cayó un 6,1%, ya en una inversión que está deprimida. El precio del cobre está altísimo, pero no hay que engañarse, porque esto es el ABC de la economía. Sin inversión no hay crecimiento, sino solo relumbrones ocasionales. Más allá de lo que diga Mario Marcel, nuestra economía está anémica. Simplemente no hay inversión para crecer sostenidamente, ni siquiera en términos modestos. Será un desafío para el próximo gobierno, porque ese es un asunto que ya está jugado. El Ministerio de Hacienda comunicó que quiere hacer un canje de su deuda que vence en 2024 y llevarla al 2027. ¿Y por qué hacer un canje de la deuda? Simplemente porque no hay liquidez, porque hay menos plata. Son señales que hay que observar, más allá de las palabras adormecedoras que pretenden ser hipnóticas de las autoridades económicas. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.